¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Y yo soy Sofía Rivadeneira y estamos muy felices de poder estar con ustedes el día de hoy. Así es, como siempre vamos a desarrollar dos temas muy importantes en nuestro medio. El día de hoy vamos a estar hablando bastante del sistema gastrointestinal, así que vamos con la primera nota. La gastritis es una infección del revestimiento del estómago. Generalmente, la inflamación del estómago se produce por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales. La gastritis puede ocurrir súbitamente, es decir, gastritis aguda, o puede ocurrir lentamente con el tiempo, gastritis crónica. La debilidad o una lesión de la barrera de la mucosa que protege la pared del estómago, permite que los jugos digestivos dañen e inflamen el revestimiento del estómago. Existe una variedad de enfermedades y afecciones que pueden aumentar el riesgo de la gastritis, como la enfermedad de Crohn y la sarcoidosis, caracterizada por el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias. La gastritis no provoca signos y síntomas siempre. Sin embargo, el dolor o ardor en la parte superior del abdomen, las náuseas y vómitos y además la sensación de saciedad después de comer suelen ser los síntomas más relevantes de este padecimiento. Casi todos hemos tenido un ataque de indigestión e irritación estomacal. En su mayoría, los casos de indigestión duran poco tiempo y no requieren atención médica. Si los síntomas persisten durante una semana o más, o si vomitas sangre, o inclusive si tus heces tienen sangre o son de color negro, tienes que consultar a un especialista médico de inmediato para saber la causa de estos malestares. Si no se trata a tiempo, la gastritis puede causar úlceras y hemorragias estomacales. En ocasiones, es posible que algunos tipos de gastritis crónica aumenten el riesgo de cáncer de estómago, especialmente si tienes un revestimiento del estómago muy delgado y hay cambios en las células del revestimiento. Así es, como vimos en la nota, el día de hoy, en la primera parte, vamos a hablar de gastritis. Y para entender la gastritis, vámonos a la palabra. Tiene dos partes, gastro e itis. Gastro hace relevancia al estómago, ¿cierto? E itis es el sufijo que significa inflamación. Entonces, gastritis es la inflamación del revestimiento del estómago, que se puede ver a muchísimas causas, pero enfócate en eso, la inflamación del revestimiento del estómago. Ahora, Sofi nos va a contar un poquito cuáles son las causas y los factores de riesgo de esta gastritis. Claro, como Diego nos habló, la gastritis es la inflamación, digamos, el daño a la mucosa gástrica. Entonces, las causas o los factores de riesgo que vamos a tener tienen mucho que ver con, digamos, cómo se produce esto, ¿no? Entonces, el primero tenemos que hay ciertos medicamentos que van a, digamos, dañar la mucosa gástrica. Es por eso que siempre que tú vayas a tomar un medicamento tiene que haber sido recetado anteriormente por un médico, ¿no? Otra de las causas que es muy común es el estrés, ¿no? El exceso de trabajo, el estrés emocional. Eso también va a influenciar bastante en, digamos, favorecer el daño gástrico, ¿no? También el alcohol y el tabaco también son algunas de las causas que producen, digamos, esta gastritis. Ahora Diego nos va a hablar un poco sobre los signos y síntomas que puede presentar una persona que tiene gastritis. Así es, como dijo Sofi, hay distintas causas para la gastritis, ¿cierto? Pero es importante catalogar la gastritis aguda y la gastritis crónica. La gastritis aguda generalmente suele durar muy pocos días, inclusive algunas horas, y se debe a ataques nocivos, como explicó Sofi, el alcohol, el tabaco, algún medicamento que haya irritado el estómago. Sin embargo, también tenemos las gastritis crónicas, que son causadas casi en su mayoría por una bacteria llamada Helicobacter pylori. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque es muy importante para los signos y síntomas. Si nosotros tenemos una gastritis aguda, vamos a tener de repente dolor, ardor estomacal en un solo día, muy fuerte, que no calma casi nunca. No es un dolor como si te estuvieran quemando la boca del estómago. Sin embargo, en una gastritis crónica, este dolor no solamente es agudo, no solamente es en un momento, sino que es en un periodo de tiempo más prolongado. La gastritis no suele tener otros signos y síntomas más que ese, más que el dolor de tipo urente, como ardor en la boca del estómago, y también podría estar asociado a náuseas y a vómitos. Pero básicamente esos tres, ardor en la boca del estómago, náuseas y vómitos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la gastritis es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, tenemos que tener en cuenta que tenemos que comer a nuestras horas, ¿no? O sea, si tenemos que comer 3 veces al día, tenemos que respetar esas horas, porque al no comer nosotros estamos favoreciendo que, digamos, ese jugo gástrico que tenemos empiece a dañar la mucosa.
Pero estas comidas tienen que ser comidas saludables, ¿no? Por ejemplo, la comida chatarra, el delivery, ese tipo de comidas va a favorecer también a que se produzca un daño en lo que es la mucosa del estómago, ¿no? Otro dato muy importante, como ya les mencioné anteriormente, es muy importante que cada vez que se tome algún medicamento, este medicamento haya sido recetado anteriormente por un médico, ¿no? Porque hay ciertos medicamentos que si tú los tomas muy constantemente van a producir un daño en la mucosa gástrica. Ahora, ¿qué nos toca, Diego? Ahora vamos a hablar un poquito de las preguntas que nos han hecho ustedes por las redes sociales. Tenemos 3 para el día de hoy, así que vamos con eso, vamos con las consultas de las redes sociales. Bien, antes de empezar con las preguntas, quiero recordarles que pueden escribirnos por Facebook o por Instagram y nos van a encontrar como UCISalud. ¿Okay? La primera pregunta que tenemos es si es que puedo ser intolerante al café teniendo gastritis. Así es una pregunta muy interesante porque de hecho el café es uno de los alimentos que más irrita la mucosa gástrica, ¿no? El café, el picante también, por ejemplo, son uno de los alimentos que más irritan la mucosa gástrica. Entonces, una persona que toma mucho café puede estar predispuesta a un sinnúmero de enfermedades, pero también a la gastritis. Entonces, no es que la persona se vuelva intolerante de por sí al café, sino que el café irrita mucho la mucosa gástrica si lo consumes a diario y en grandes cantidades. Entonces, técnicamente no es una intolerancia al café, pero sí es que el café está causando una gastritis aguda, una gastritis aguda, una gastritis aguda, que de repente va a empezar a deformar esa mucosa, la va a estar destruyendo y destruyendo y destruyendo y puede complicarse con una úlcera. Ahora, la segunda pregunta que nos hicieron es si es que la ingesta de medicamentos y más o menos qué medicamentos puede provocar una gastritis. Claro, como ya les mencioné, hay ciertos medicamentos, en este caso los que conocemos como la familia de los AINES, que son antiinflamatorios. Básicamente los más comunes son el paracetamol y el naproxeno. Entonces, cuando nosotros, digamos, tenemos un consumo casi diario, un consumo muy excesivo de estos medicamentos, lo que van a producir estos medicamentos van a tener ciertas reacciones químicas dentro del estómago que van a favorecer, en este caso, el daño a la mucosa gástrica y por ende la gastritis, ¿no? Y si es que nosotros teniendo gastritis seguimos tomando estos medicamentos crónicamente y no tenemos un control y no ha sido previamente recetado por un médico, entonces esta gastritis posteriormente puede producir una úlcera gástrica. Ahora, la tercera pregunta que tenemos es si es normal tener dolores intermitentes y que son diferentes de intensidad por toda la zona superior del estómago. Bien, algo que hay que entender siempre es que el cuerpo humano es perfecto, ¿sí? Si te duele algo, no está bien, hay algo que está pasando raro por ahí. Entonces, tener dolores de por sí no es normal. Ahora, si tienes dolores en una misma zona por un tiempo prolongado, tampoco es algo bueno. Quiere decir que hay algo que está sucediendo. Como les dijimos al principio, la gastritis se caracteriza por tener un dolor de forma de ardor en lo que llamamos nosotros la boca del estómago. Entonces, no es común tener dolores intermitentes en esa zona. Si nosotros sufrimos de estos dolores tipo ardor, con náuseas, con vómitos que no calman, hay que acudir a un especialista para ver eso de inmediato. Muchísimas gracias a todos por hacernos sus preguntas por las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir, pueden interactuar con nosotros por medio de ellas y no se pierdan el siguiente bloque, porque en el siguiente bloque vamos a tener a un especialista el cual nos va a hablar un poquito más sobre esta gastritis. Así que no se lo pierdan después de la pausa. Como les mencionamos en el anterior bloque, el día de hoy contamos con un especialista que nos va a hablar un poquito más sobre la gastritis, así que vamos con el invitado. Así es, el día de hoy estamos con el doctor Carlos Flores, quien nos va a hablar un poquito más sobre la gastritis. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Doctor, tenemos algunas preguntitas para poder clarificar un poco más el tema de la gastritis. Y la primera de ellas es si la gastritis, ya sea aguda o crónica, predispone a cáncer. Bueno, esta pregunta es muy importante
Se puede responder de la siguiente manera. Dependiendo de la causa de la gastritis. Por ejemplo, si la gastritis es producida por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, nosotros podemos decir que sí, la persona que tiene gastritis por Helicobacter pylori puede llegar a producir cáncer. ¿Cuál es el mecanismo? Pues la bacteria que está dentro del estómago, en la superficie del estómago, produce algunos cambios en la mucosa gástrica, que es la capa más interna del estómago. Esta capa de la mucosa normalmente tiene ciertas características, pero la presencia del Helicobacter por un tiempo bastante prolongado puede producir lo que se llama metaplasia intestinal. Hay dos tipos de metaplasia intestinal, no vale la pena expandirse sobre eso, pero sí puedo decirle que un tipo de metaplasia intestinal predispone al cáncer. En síntesis, una persona con gastritis por Helicobacter, después de algunos años, de 5 a 8 años aproximadamente, puede presentar úlcera y un gran porcentaje de hecho lo presenta. Mientras que si transcurren de 12, 15, 20 años, un buen porcentaje de esos pacientes presentan cáncer gástrico. Cuando hablo de estos años me refiero a los años que tiene la persona el Helicobacter dentro de su estómago. Claro, doctor, muy interesante también lo que nos menciona. Y justo hablando del Helicobacter pylori y de todas estas causas de la gastritis, yo quería hacerle la pregunta, ¿cuál sería el tratamiento ideal de la gastritis, ¿no? Dependiendo de la causa, y si es que esta gastritis puede tener una cura definitiva? Bueno, el tratamiento de la gastritis, como toda enfermedad, tiene que ser causal, no sintomático. La persona tiene algunas molestias, un poco de ardor en la boca del estómago, puede tener náuseas, ocasionalmente puede tener vómitos, puede tener lo que se llama dispepsia, que comúnmente se conoce como indigestión. Puede tener todos estos síntomas. Uno puede tratar estos síntomas, eso se llama tratamiento sintomático, pero lo ideal es descubrir la causa de la gastritis y tratar esa causa. Por ejemplo, hablando de lo que ya dijimos por la primera pregunta, si la gastritis es producida por el Helicobacter, lógicamente lo que tenemos que hacer es combatir el Helicobacter, matar el Helicobacter, erradicar el Helicobacter. Y con esto la posibilidad de curación, de mejora del paciente y de complicaciones, y la posibilidad de complicaciones disminuyen tremendamente. Si la gastritis es producido por la ingesta crónica de medicamentos como el ácido acetil salicílico, el naproxeno, el ibuprofeno, los corticoides. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente, dejar de consumir estos productos. Entonces, dependiendo de la causa, es el tratamiento. Y dependiendo del tratamiento, es la curación de la gastritis. Así es, doctor. Muy importante eso. Justo hablábamos en el primer bloque de las diferentes causas de la gastritis, tanto aguda como crónica, y es importante que el manejo causal, como usted refiere, sea dado por un médico, no por un farmacéutico, no por la comadre, no por el amigo, sino por un médico, porque muchas veces, sobre todo en la gastritis crónica, va a requerir un tratamiento antibiótico, ¿cierto? Ahora, doctor, ¿cómo yo puedo prevenir la gastritis? ¿Qué puedo hacer para prevenirla? Bueno, prevenir la gastritis, francamente, que es algo bastante difícil. ¿Por qué? En el mundo, el Helicobacter pylori está en la gran mayoría de la población. En los países más desarrollados, en los países donde las condiciones sanitarias son buenas, países del primer mundo, podemos decirle, tienen aproximadamente el 50% de la presencia de la bacteria dentro de su población. Y en los países menos desarrollados, pues el porcentaje de Helicobacter pylori es mucho mayor. En el Perú, en nuestro país, se calcula que el 80% de las personas están contaminadas con el Helicobacter pylori. Así que ese porcentaje, ese 80%, hace que la gastritis sea muy frecuente. No va a ser gastritis, ni úlcera, ni cáncer, el 80%.
hay gente que prácticamente convive con su Helicobacter. Digamos que un poco más de la mitad del 80% no le hace daño el Helicobacter, pero otro porcentaje, algo menos del 50%, sí, el Helicobacter está dañando la mucosa del estómago y las complicaciones se van a ver posteriormente. Claro, doctor. Y justamente hablando también un poquito sobre qué es lo que puede pasar si una persona no recibe el tratamiento, digamos, indicado para la gastritis, queríamos preguntarle sobre las complicaciones, ¿no? ¿Qué puede suceder si es que la persona, digamos, ya recibió el tratamiento, pero no lo sigue como debe de seguirlo? O si es que esta persona tiene estas molestias, pero decide no acudir a un médico y no seguir un tratamiento. Bueno, quizás valdría la pena decir acá pues, que existen dos tipos de gastritis, la aguda y la crónica. La aguda es cuando dura muy poco tiempo y el paciente se recupera totalmente. O sea que la mucosa del estómago queda como antes del proceso que causó la gastritis aguda. Mientras que en la gastritis crónica ya hay cambios histológicos en la mucosa gástrica, cambios que son irreversibles. Hay que tener en cuenta que una persona, cuando a uno le preguntan, ¿se cura la gastritis? Bueno, uno tiene que decir, pues depende, ¿no? A qué tipo de curación se está refiriendo la persona. Sintomáticamente, sí, por supuesto que se cura. Le doy tratamiento causal y el paciente se cura. ¿Por qué? Porque ya no tiene síntomas. Pero histológicamente, o sea, desde el punto de vista de lo que se ve al microscopio de esa mucosa, cuando uno hace una endoscopía con su biopsia respectiva, esos cambios son irreversibles. Es como decir, la piel de una persona de 5 años es totalmente diferente a la piel de una persona de 50 años. Igual, ya la gastritis ya cambió, ya no va a volver. No hay productos cosméticos para la gastritis. Así es, doctor. Muy interesante, tanto las complicaciones como la diferencia entre aguda y crónica. Es muy importante tener en cuenta la sintomatología, tener en cuenta que no es un juego la gastritis, ¿no? No es simplemente tener un bicho en el estómago y nada más, sino que es un bicho en el estómago que puede complicarte mucho, inclusive con úlceras. Doctor, quería hacerle una última pregunta. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? ¿Dónde podemos tener una consulta con usted de repente? Bueno, en la clínica Mega Salud, que se encuentra pues en los altos de la Farmacia Universal. No sé si en pantalla van a salir los números, entonces ahí tienen. Atiendo previa cita, así que ustedes pueden llamar, sacar cita con gastroenterología y con mucho gusto lo puedo atender. Muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por clarificar un poco más nuestros conocimientos. Esperamos tenerlo muy pronto en el programa para seguir conversando. Gracias a ustedes. Muy bien, ahora vamos a pasar a algo que tenemos todos los días, nuestro bloque COVID, y vamos con eso. Y para el día de hoy, en nuestro bloque COVID, tenemos una pregunta. ¿Por qué es importante el metro de distancia de persona a persona? Muy interesante pregunta, y para responderla tenemos que acordarnos cómo se transmite el COVID. El COVID se transmite básicamente por contacto de secreciones. Es decir, cuando yo respiro, cuando yo hablo, cuando yo toso, emito unas micropartículas de saliva, de líquido, que pueden llegar hacia la otra persona. Diversos estudios han concluido que más o menos esas partículas van a viajar entre 1 y 2 metros. Por lo tanto, si yo estoy a 1 o a 2 metros de la próxima persona, voy a minimizar el hecho de poder respirar, de poder entrar en contacto con esas micropartículas que la otra persona ha emanado. Por eso es que Sofi y yo siempre tratamos de mantener 1 o 2 metros de distancia para poder minimizar la posibilidad de contagio. Así que una respuesta muy clara, muy sencilla de por qué siempre es bueno mantener nuestra distancia de la otra persona. ¿Sí? No se vayan sus asientos. Venimos en el siguiente bloque para tratar una nueva patología. Nos vemos después del corte.
La hemorragia digestiva es la pérdida de sangre por el tubo digestivo. Esta pérdida puede ser aguda o crónica, según el volumen de sangre que se pierda y el tiempo en el que se ha perdido. Son hemorragias altas las que se originan en el esófago, el estómago y el duodeno. Y son hemorragias bajas las que se originan en el resto del intestino delgado y en el colon. El síntoma más importante de una hemorragia alta es la visualización al hacer las deposiciones de sangre fresca, semidigerida o en modo de melenas. Se llaman melenas a un tipo especial de deposición que está compuesta de sangre digerida y que presenta un aspecto pastoso y pegajoso, negro brillante. Cuanto más oscura, maloliente y digerida esté la sangre, significa que su procedencia es de más arriba. Otro síntoma frecuente es el aumento de los ruidos intestinales y una especial sensación de cansancio debido a la bajada de la tensión arterial de modo brusco. En los casos más graves aparece taquicardia, sudor frío, mareo, pérdida de conciencia e incluso shock. Si la hemorragia no se controla, puede tener un desenlace fatal, por lo que siempre, ante la sospecha de hemorragia digestiva baja o alta, hay que acudir a un médico. La hemorragia digestiva alta se produce en el tracto gastrointestinal superior y puede deberse a diversas causas. Por ejemplo, úlceras pépticas. Estas son llagas que se desarrollan en la capa que revista el estómago y en la parte superior del intestino delgado y se originan debido a que el ácido del estómago, ya sea por bacterias o por el consumo de medicamentos antiinflamatorios, daña el revestimiento, lo que provoca la formación de esta llaga, siendo la causa más común de la hemorragia digestiva alta. Como Diego nos acaba de mencionar, las hemorragias digestivas se van a dividir en superiores e inferiores, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentren. Entonces, básicamente las causas de las hemorragias digestivas superiores van a ser problemas en el esófago y en el estómago, ¿no? En el estómago podemos encontrar, por ejemplo, lo que conocemos como úlcera péptica, que es como una heridita un poco profunda del estómago y esto va a producir un sangrado, ¿no? Otra causa que tenemos también es en el esófago se puede producir un desgarro, ¿no? Digamos que, por ejemplo, estábamos comiendo un pescado y la espina del pescado se nos pasó y nos rasgó el estómago. Entonces, así es como también se puede producir una hemorragia digestiva. Otra causa también que es, digamos, un poquito frecuente aquí es que las personas que tienen cirrosis, o sea, un problema, digamos, un daño hepático en el hígado, van a producir lo que nosotros conocemos como varices esofágicas. Lo que va a pasar aquí es de que los vasos sanguíneos del esófago van a crecer en diámetro, van a aumentar su flujo sanguíneo y esto posteriormente puede producir una ruptura de estos vasos y por ende también provocar una hemorragia digestiva, en este caso alta. En el caso de las hemorragias digestivas, digamos, inferiores, o también conocidas como bajas, tenemos también diferentes causas y más que todo se dan en lo que es el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Una de las más frecuentes son las hemorroides, ¿no? Las hemorroides, que son como unas bolsitas que salen, digamos, por el conducto anal y estas van a sangrar al momento de hacer las deposiciones. Ahora, cuando una persona tiene hemorroides, dependiendo del grado de hemorroides que tenga, también puede haber un sangrado ocasional, ¿no? Sin necesidad de haber ido al baño. Otra de las causas que tenemos también es que en el colon, o sea, en el intestino grueso, pueden haber tumores, ¿no? Y esos tumores también pueden producir, digamos, un sangrado. Y también tenemos lo que conocemos como la enfermedad diverticular, que son como unas pequeñas bolsitas que se forman en el intestino y esas bolsitas se van a inflamar y pueden también producir el sangrado. Así es. Entonces tenemos un montón de causas, como se habrán dado cuenta, tanto para la alta como para la baja, pero hay algunos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Primero que nada, el ser de mayor edad, ser más anciano, te condiciona a tener mayor incidencia, mayor causalidad de hemorragias digestivas, ¿no? Número 2, como mencionó Sofi, problemas hepáticos. Pacientes con cirrosis, pacientes con hepatitis también pueden desarrollar una complicación llamada varices esofágicas, ¿no? Estas, como explicó Sofi, estos vasitos sanguíneos del esófago aumentan su calibre y llegan a explotar produciendo una hemorragia digestiva, ¿no? Los pacientes también o las personas que trabajan sentados todo el tiempo son más propensos a desarrollar hemorroides. Entonces hay un montón de factores de riesgo que hay que tener muy en cuenta. Ahora, si hablamos de los signos y síntomas más frecuentes, claro está que si es una hemorragia digestiva, el signo característico va a ser el sangrado, ¿cierto? Ya sea por la cavidad oral, ¿no? Ya sea en forma de vómitos, ya sea en forma de escupir sangre, o también va a ser el sangrado, pero por la parte distal del cuerpo, es decir, por el ano, ¿no? Vamos a tener heces que de repente están manchadas de sangre, ¿no? Y si la sangre en las heces es bastante roja,
vamos a saber que la sangre viene de la última parte del tubo digestivo. En cambio, si las heces son con sangre, pero esta sangre es más oscura, más negra, el sangrado va a ser de mucho más arriba en el tubo digestivo. Ahí es donde podemos diferenciar un poco si la hemorragia digestiva es alta o es baja. Tenemos que tener en cuenta de que si es que nosotros no tratamos oportunamente una hemorragia digestiva alta, esta puede traer ciertas complicaciones, ¿no? La primera complicación que va a producir es la anemia, ¿no? Va a haber una pérdida de sangre, va a disminuir la hemoglobina y va a causar anemia en el paciente. La segunda es el shock hipovolémico, ¿no? Lo que va a suceder es que hay una pérdida masiva de sangre, disminuye el volumen sanguíneo y por ende hay ciertas complicaciones que el paciente va a tener. Y también puede causar la muerte, ¿no? Dependiendo también de la cantidad de sangre que el paciente haya perdido. Pero no todo es malo, no siempre se puede prevenir las enfermedades. En este caso, la hemorragia digestiva alta se puede prevenir primero teniendo cuidado con los medicamentos que estamos consumiendo, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, siempre hay que consumir un medicamento no porque nosotros creemos que es bueno, sino porque el doctor nos está indicando que lo tomemos, ¿no? Otra forma de prevenir la hemorragia digestiva es limitando el consumo de alcohol y también el consumo del tabaco, ¿no? Otra forma, de prevenir una complicación, en este caso, es ante cualquier síntoma, ante cualquier signo de un sangrado, ir inmediatamente a un médico. Así es. Y no solamente vamos a hablar nosotros el día de hoy de hemorragia digestiva alta, sino que ustedes también nos han hecho preguntas por medio de Instagram, por medio de Facebook. Así que vamos a eso, vamos a la consulta de redes. Bueno, como saben, pueden escribirnos por nuestras redes sociales para nosotros así poder responder algunas dudas en las que ustedes puedan tener, ¿no? La primera pregunta que tenemos es, ¿qué produce la hemorragia? Ok, eso va muy de la mano con lo que hablamos primero, las causas. Si es una hemorragia digestiva alta, la principal causa es una úlcera péptica, ¿no? Una llaga que se lesiona y empieza a sangrar bastante fuerte. Pueden ser varices esofágicas también, puede ser que nos hayamos tragado un cuerpo extraño, por ejemplo una espina de pescado, y lesionemos parte del esófago y lógicamente va a sangrar. Ahora, si hablamos del tracto superior, esas son las causas. Pero si hablamos del tracto inferior, la causa más frecuente de sangrado pueden ser las hemorroides, problemas en el conducto anal o inclusive pueden ser las neoplasias, el cáncer. Así que hay que tener mucho cuidado con estos sangrados. La segunda pregunta es si la hemorragia digestiva siempre requiere intervención quirúrgica. Bueno, es muy interesante porque no siempre se va a necesitar una intervención quirúrgica. Sin embargo, esta hemorragia se puede resolver espontáneamente, como también puede necesitar, por ejemplo, un tratamiento por medio de una endoscopía o tal vez un tratamiento por medio de una colonoscopía. Y en el caso, y dependiendo de cuál sea la causa de esta hemorragia, va a necesitar una intervención quirúrgica, ¿no? Esto siempre lo va a determinar el médico que esté evaluando al paciente. Ahora, nuestra tercera pregunta es, ¿cómo puedo detectar un sangrado interno? Así es una pregunta un poco complicada de responder porque para que una persona detecte un sangrado interno, este sangrado tiene que ser muy fuerte, tiene que ser muy profuso, ¿no? No es tan sencillo que una persona detecte un propio sangrado interno. Ahora, algunos signos que nos pueden dar a conocer de que estamos sangrando por dentro es, por ejemplo, las heces de color oscuro, ¿no? Si nosotros vamos al baño, defecamos y vemos nuestras heces de color oscuro, quiere decir que hay sangre en el tracto gastrointestinal. Entonces, ese puede ser un signo. Número 2, el vómito de sangre, ¿no? No es normal vomitar y no es normal vomitar sangre. Quiere decir que hay algo que está sangrando, hay un vasito que se ha roto por dentro, ¿cierto? Ahora, como tal, no es tan sencillo detectar las hemorragias por uno mismo, así que es muy importante que si tenemos alguno de estos signos o síntomas, ir a ver a un profesional de la salud. No se pierdan el siguiente bloque, porque en el siguiente bloque vamos a estar hablando con un doctor, con un especialista en la materia para resolver nuestras dudas sobre hemorragia digestiva. Así que no te lo pierdas después de la pausa.
Así es, como es característico, no solamente nosotros vamos a hablar sobre la enfermedad, sino que hemos traído un invitado para poder debatir un poco mejor. Así que vamos con eso, vamos con el invitado. Bueno, el día de hoy tenemos nuevamente al doctor Carlos Flores, que nos va a hablar un poquito más sobre la hemorragia digestiva alta para poder aclarar algunas dudas que podamos tener. Doctor, la primera pregunta que tenemos para usted es si se puede tener una hemorragia digestiva si es que yo consumo algunos medicamentos. La hemorragia digestiva, primeramente me gustaría decirle que existen dos tipos de hemorragia digestiva, alta y baja. Hemorragia digestiva alta es aquella que se produce por alguna lesión en el esófago, el estómago o la primera porción del duodeno y se manifiesta generalmente por la llamada hematemesis, o sea, el vómito con sangre. Mientras que una hemorragia digestiva baja es aquella que se presenta por alguna lesión por debajo de la segunda porción del duodeno, segunda porción, tercera, cuarta, el resto del intestino delgado, yeyuno ileum y el colon. Todo lo que sangre a partir de la segunda porción del duodeno ya es una hemorragia digestiva baja y se manifiesta de otra manera, generalmente con lo que se llama sangrado activo rojo, mientras que la hemorragia digestiva alta produce melena, o sea, deposición negra. Dentro de las causas de la hemorragia digestiva alta, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, están los medicamentos. Hay una serie de sustancias que pueden producir sangrado digestivo. ¿Cómo así? Producen lo que se llama lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal, o sea, erosiones o ulceraciones. La persona ingiere una simple aspirina y puede presentar las llamadas ulceraciones, que si hacemos una comparación con algo, podemos decir con una especie de arañones que se presenta entre la mucosa del estómago o del duodeno. Esa lesión sangra. Entonces, los medicamentos tienen mucho que ver. La ingesta de alcohol, lógicamente, también puede producir una hemorragia digestiva. Corticoides produce, y que ahora se están usando en mayor cantidad, en mayor proporción, también producen hemorragia digestiva. Entonces, las causas de la hemorragia digestiva son múltiples y, como en todo en medicina, hay que tratar de descubrir la causa para darle un tratamiento causal. Así es, doctor. Muy importante tener eso en cuenta. Tanto la hemorragia digestiva alta como la hemorragia digestiva baja deben ser tratadas de inmediato porque son o pueden ser emergencias médicas, ¿no? Doctor, ahora, hablando netamente de la hemorragia digestiva alta, como usted nos menciona, ¿cuál es el tratamiento ideal para una hemorragia digestiva alta? Bueno, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico preciso. ¿Y cómo se consigue el diagnóstico preciso? Haciendo una endoscopía. La endoscopía es un método insuperable porque permite al médico observar el sitio de sangrado. Se introduce el endoscopio previa sedación, se introduce el endoscopio por la boca y uno observa el esófago, el estómago y la primera porción del duodeno y puede observar qué cosa está sangrando. La lesión está en el esófago, de repente hay varices del esófago, que es una complicación de una enfermedad que vemos con bastante frecuencia en el país, que es la cirrosis. De repente el sangrado está en el estómago. ¿Y qué cosa está sangrando? Pues una lesión aguda, como hemos hablado al comienzo, diciendo que es producido por algunos medicamentos o por algunas drogas. O está sangrando porque tiene una úlcera en el estómago. Ya uno sabe más o menos dónde es el sitio donde hay más úlceras, entonces uno va a ese sitio a mirar bien para ver si hay una úlcera. Y así por el estilo. En el duodeno, una úlcera duodenal. Hay muchas lesiones que pueden producir el sangrado. Entonces, si yo ya sé qué cosa es lo que está sangrando, ya puedo tratarlo. Si yo veo de que el paciente tiene una varice esofágica, bueno, lo ideal
es hacer una ligadura de la varice y eso va a detener el sangrado. Si yo veo que son lesiones agudas, pues bueno, hay tratamiento para las lesiones agudas, ¿no? Hay que poner una vía, hay que pasar sangre si es necesario, hay que dar algunas sustancias que combaten el aumento de ácido que presentan estos pacientes. Si la úlcera es duodenal, lo mismo, hay tratamiento específico para todo esto. No se olviden que la sintomatología depende mucho de la magnitud del sangrado. La magnitud del sangrado puede ser mínimo o puede ser masivo. Y dependiendo de la cantidad de sangre es que el paciente va a presentar síntomas o de repente no presenta ningún síntoma. Claro, doctor, muy importante lo que nos menciona. Y justo también hablando un poquito sobre la hemorragia digestiva alta, quería preguntarle qué podría suceder, o sea, cuáles serían las complicaciones de una persona que tiene una hemorragia digestiva y que no recibe un tratamiento oportuno. Bueno, también aquí podemos decir dos cosas, ¿no? Las complicaciones depende de la magnitud del sangrado. Si el sangrado es mínimo, bueno, no va a presentar pues ninguna complicación el paciente, ¿no? Si es que es un goteo nomás lo que presenta el paciente, tendrá cuadro de anemia, pero anemia crónica. Mientras que un sangrado digestivo severo, bueno, lógicamente pues puede llevar al colapso al paciente, puede llevar a la muerte. Entonces, hay que evaluar bien la magnitud del sangrado. Si es moderado, podrá presentar pues lo que se llama síntomas de anemia aguda. O sea, es un paciente que súbitamente está bien en su casa, pero de un momento a otro se para y caramba, le da un mareo, se tiene que sentar, se pone pálido, suda frío, le da ganas de ir al baño y hace una melena, una deposición negra. Esa es la historia natural de los pacientes que ya tienen un sangrado pues activo severo. Entonces, las complicaciones van a presentarse de acuerdo a la magnitud del sangrado. ¿Y qué otro factor hay que tener en cuenta? Enfermedades preexistentes o factores predisponentes. No es lo mismo un paciente que sangra moderadamente, si el paciente es diabético o no, si es obeso o no, si es hipertenso o no, es cirrótico o no, tiene insuficiencia renal o no, tiene insuficiencia respiratoria o no. Entonces, las complicaciones dependen de dos cosas, para sintetizar, de la magnitud del sangrado y de la existencia de otra enfermedad concomitante con este sangrado que está presentando el paciente. Así es, doctor. Ahora, como usted decía, no va a depender mucho de la magnitud del sangrado, básicamente el tratamiento, las complicaciones, inclusive los signos y los síntomas. Ahora, ¿cómo yo, como paciente, como persona común y corriente que estoy en mi casa, me puedo dar cuenta si es que tengo una hemorragia digestiva? ¿Hay alguna forma de darme cuenta? De que está haciendo, que un paciente se dé cuenta que está haciendo una hemorragia digestiva. Bueno, depende de la magnitud, ¿no? Ya cuando la magnitud es de moderada o severa, lógicamente todos se van a dar cuenta que están sangrando. Cuando la cosa es leve, ya es un poquito más difícil. Si es agudo o es crónico, también va a diferenciarlo para que se pueda dar cuenta del sangrado del paciente. Un sangrado leve y crónico, el paciente no se da cuenta. No se da cuenta porque su anemia se va a instalar muy gradualmente. Más bien, si el sangrado es agudo y masivo, lógicamente el paciente va a notar inmediatamente el sangrado. Cuando no es muy alta la magnitud, pues ¿qué podrá presentar el paciente? Bueno, generalmente puede haber por ahí un familiar que le diga, te veo un poco pálido, ¿no? Entonces, eso es quizás lo primero. Quizás podría presentar un poquito de mareo. Si es más acucioso, se tomará el pulso. Total, resulta que tiene 100 de pulso. Ya es indicativo de que algo está pasando. Pálido, con 100 de pulso, un poquito de mareo, ya el sangrado está instalado probablemente, ¿no? Claro, doctor. Le agradecemos mucho por su tiempo el día de hoy.
¿no? Muy explicativa sus respuestas, en verdad nos ha aclarado muchas dudas que podamos haber tenido. Y doctor, quería consultarle ya por último para saber dónde lo podemos encontrar. Si una persona quiere una consulta con usted, ¿a dónde podría acudir? Bueno, yo trabajo en la clínica Mega Salud. La dirección la tienen en pantalla, el teléfono también en pantalla. Ustedes pueden llamar por teléfono y gustoso lo atenderé. La atención es previa cita y con mucho gusto lo voy a atender. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Flores, por estar con nosotros el día de hoy. Así que ahora vamos a hablar un poquito, vamos a ir a un bloque que nos ha gustado bastante a nosotros hacer, y es el diccionario médico, donde nosotros vamos a aclarar ciertos términos médicos para que los puedan comprender de una mejor manera. Así que vamos con eso. El día de hoy en nuestro diccionario médico tenemos dos palabras. La primera es aminoácidos y la segunda es bilis. En el caso de aminoácidos es importante saber, y sé que muchas personas deben haber escuchado el término aminoácidos, que es una molécula orgánica que tenemos dentro del cuerpo, ¿no? Estos aminoácidos se encargan o digamos conforman las proteínas, y las proteínas digamos son muy importantes para todo el funcionamiento de las células. Entonces si una persona no tiene digamos las suficientes proteínas, su cuerpo no va a funcionar de manera normal. Así es. La segunda pregunta o la segunda palabra del diccionario médico del día de hoy es bilis. De bilis hablamos la semana pasada cuando tocamos el tema de colecistitis aguda. La bilis es un líquido producido en el hígado que se almacena en la vesícula biliar y que sirve básicamente para poder disolver las grasas. Cuando nosotros ingerimos grasas, estas pasan por el estómago, por el intestino y se encuentran con la bilis. La bilis lo que va a hacer es disolverlas para que nosotros podamos digamos, absorber los nutrientes que nos trae la grasa. Entonces, muy importante la bilis para poder absorber correctamente los nutrientes que tenemos. Así que esas han sido las palabras de nuestro diccionario médico. De verdad, ha sido un programa bastante entretenido, Sofi. Nos vemos el día de mañana, como siempre, de lunes a viernes. Nos pueden encontrar a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y nos vemos mañana. Chau, chau.